Welcome. Please turn your attention to our interpretation team. Thank you, Casey. This message will be given in both English and Spanish. Gracias. Este mensaje será dicho en inglés y en español. Hi there, my name is Erwin, and along with Abraham, we'll be providing English to Spanish interpretation and Spanish to English interpretation simultaneously today. And we will also be having American Sign Language interpretation provided by Heidi and Jennifer. First of all, we'd like to thank the organizers of this event for their commitment to language justice and to creating multilingual spaces. Language justice includes being able to speak, understand, and be understood in the language in which we feel most comfortable. Creating multilingual spaces is not only the responsibility of the interpreters, but of everyone here. So we'll be sharing some guidelines with you. For those presenting today, you can help by speaking at a moderate pace, loudly and clearly. If we need you to speak up or speak more slowly, we'll let you know through the chat. And for all participants, please don't suffer in silence. If the interpretation is not working or you're having other technical difficulties, please let us know through the chat so we can help you. Zoom with interpretation has been turned on, so you should see a globe on the bottom part of your screen with a message about language interpretation. Click on the globe, select the language in which you would like to listen to and participate during today's session. We do suggest that you click the English if you want to listen to in English in case we do have some Spanish people in the audience commenting. That way you'll get the English rendering. If you're joining us through a smart device, click on the three little dots on the bottom right-hand corner of your screen that says More. Click on Language Interpretation and select the language English, and make sure you hit Done, and the settings will be set. Switching to Spanish. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Irvin y junto con Abraham estaremos interpretando de inglés a español, español a inglés, y también tenemos intérpretes de señas americanas por el nombre de Heidi y Jennifer. Primero que nada, queremos agradecerle a los organizadores del evento de hoy por su compromiso con la justicia del lenguaje y al crear espacios multilingües. La justicia del lenguaje incluye poder hablar, entender y ser entendidos en el idioma en el que nos sintamos más cómodos. El crear espacios multilingües no es solo la responsabilidad de los intérpretes, sino de todas las personas presentes. Por eso vamos a compartir algunas pautas. Para los presentadores de hoy pueden ayudar hablando a un ritmo moderado, voz alta y claramente, y si necesitamos que hablen más despacio o más fuerte, se les dejará saber a través del chat. Para todos los participantes, por favor, no sufran en silencio si la interpretación no está funcionando o están teniendo problemas técnicos, déjenos saber a través del chat. La función de interpretación ya está encendida y podrán ver un globo terráqueo en la parte baja de sus pantallas con un mensaje sobre la interpretación de idiomas. Hagan clic en el globo y elijan el idioma en el que les gustaría escuchar y participar durante la sesión de hoy. Si nos acompaña a través de su celular o tableta, puede hacer clic en los tres puntos en la esquina derecha de la parte baja de su pantalla, elija Interpretación de idiomas y de ahí seleccione el idioma que quiere escuchar y participar el día de hoy. Asegúrense de ser finalizado o done y estarán listos. Thank you, Casey. Thank you, Erwin, and thanks to all of our. Gracias, Irving, y a todos los intérpretes. Muy buenas tardes y buenos días. Soy Casey King con el National Research Centers de Domestic Violence. Soy mujer blanca con cabello café hacia atrás y una camiseta negra. Antes de empezar, quiero yo repasar notas con ustedes. Estamos comprometidos a hacer un espacio accesible para que las personas de diferentes habilidades puedan participar en su lenguaje preferido. Este toma el compromiso de todos para hacerlo una realidad. Por ejemplo, hay que tener presente cuando se utiliza la caja chat, porque puede causar distracción y accesible a equipos asistibles. Les invitamos a que compartan preguntas para los presentadores, comentarios y los vamos a leer en voz alta para que puedan ser interpretadas. Aunque estamos tratando de hacer un espacio multilingüe de diferentes habilidades, estamos aprendiendo a hacerlo mejor. Por favor,
comunicarse con Event Staff durante el webinar si tienen alguna dificultad con accesibilidad. También invitamos la retroalimentación en cuanto a la accesibilidad en la evaluación después de este webinar. Así que hay capciones o subtítulos y pueden ustedes activarlo al pie de su pantalla. Se está grabando este evento y lo vamos a compartir a través de la página web en el canal de YouTube. Así que pónganse en contacto con nuestros empleados si ocupan algún apoyo. Así que bienvenidos a la parte 2 de dos partes en Dan sirviendo a las mujeres negras supervivientes de la violencia de pareja negra. Así, primero yo quiero declarar en que las personas que estamos aquí el día de hoy, al igual que las comunidades nativas que hacen su hogar aquí el día de hoy estoy en la tierra de la Susquehanna, de la gente Susquehanna. El Centro Nacional de Violencia Doméstica es un proveedor de asistencia técnica tratando de ayudar con la capacidad de programa respondiendo a las víctimas de violencia doméstica y a la familia. Hacemos esto promoviendo póliza pública, respuesta institucional e investigación y enlace y prevención. Trabajamos en colaboración con muchas otras organizaciones e individuos que traen diferentes conocimiento y perspectiva a nuestro trabajo. Nos encantaría colaborar con ustedes. Por favor, pónganse en contacto con nosotros si están interesados en trabajar con nosotros. Me gustaría volver a revisitar la teoría del cambio, donde nos centramos nuestro trabajo. Y es si centramos las experiencias vividas de sobrevivientes de color para poder terminar racismo sistémico, vamos a obtener comunidades seguras y florecientes. Aquí estamos con la doctora West y Miss O'Neill creando recursos enfocados en realzar la dignidad y humanidad de mujeres negras sobrevivientes y con gusto liberan estos recursos para el mes histórico negro de 2024. Si no pueden o pudieron unirse en la parte 1, quiero tomar una breve tiempecito para introducir a la doctora Carolyn West. Es una autora reconocida internacionalmente, ponente, documental, experta. Es profesora en psicología clínica en la Universidad de Washington, Tacoma, donde enseña cursos de sexo criminal, violencia sexual, crímenes de sexo y otros temas. Por más de 3 décadas ha estado investigando violencia basada en género en poblaciones marginalizadas con un enfoque en afroamericanas, mujeres. Bienvenida, Caroline. Miss Doris O'Neill es la directora de Domestic Violence Services, YWCA, en Condado Nahomish. Estoy aprendiendo a pronunciar esta palabra apropiadamente. Ha sido empleada por 13 años por el YWCA en un programa de prevención de violencia doméstica y abogacía por más de 20. En su papel intencional trabajaba para el condado de King, oficina de persecución por 16 años en la división criminal y civil. Les invitamos a que lean su biografía completa en el enlace en la caja chat para que aprendan más en cuanto a la experiencia enriquecedora y el conocimiento que tienen en el trabajo de movimiento. Y con esto se la paso a usted, doctora West. Gracias por unirse el día de hoy y tomar tiempo de sus horarios de hablar en cuanto a este tema muy importante. El día 1 nos enfocamos en la parte 1 y parte 2 de las reportes de guías técnicos y como mencioné, parte de lo que surgió esto es que fue el 2020 y pasando por COVID, con movimiento de justicia racial y todo lo que está pasando en los últimos años. Así que me inspiró a recopilar material que puede llegar a las manos de activistas y defensores y a todos nosotros que hacemos este trabajo y lo hemos estado haciendo ya por mucho tiempo.
Además, para que estemos responsives culturalmente y el tener los recursos en la mano para poder tener acceso y servir a esta población de una manera más efectiva. Es lo que hizo surgir este trabajo y en cuanto a atención centrada en el sobreviviente y la interseccionalidad, fue pensar en un enmarco de cómo ocupamos afrontar y encarar el trabajo que estamos haciendo. Y el TEC 3 y 4 es más en cuanto a maneras concretas que podemos seguir adelante. La meta aquí, con cada guía técnica, cada reporte, es asegurarse que ustedes tengan enlaces que puedan seleccionar y aprender más en cómo hacer este trabajo efectivamente. Así yo y Doris vamos a estar hablando en cuanto a parte 3 y parte 4 y vamos a hablar en cuanto al tipo de violencia que impactan a las mujeres negras y cómo evaluar este tipo de violencias. Y quizás pueda pensar en otros tipos de violencia donde podemos expandir esta plática, pero estamos hablando en coerción reproductiva y estrangulación no fatal y homicidio de pareja íntima. También vamos a pasar un tiempo en Tag 4 en cómo evaluar violencia de una pareja íntima en una red de trauma, expandiéndola más allá de violencia de pareja íntima, porque esto ha sido una preocupación y una frustración para aquellos que estamos haciendo este trabajo. Siempre hablamos en cuanto a violencia de pareja íntima como la única forma de violencia en las vidas de poblaciones marginalizadas. Y claro, este no es el caso. Así que más que nada queremos hablar en cómo podemos expandir o ver lo que es violencia de pareja íntima para asegurarnos que estamos siendo muy comprensibles de la mejor manera que podamos. Así que empecemos y favor, siéntase con la libertad de hacer preguntas, comentarios, compartir recursos en la caja chat y vamos a tratar de contestar las mayores preguntas posibles durante la presentación. Quiero que esto sea interactiva y que se vayan con los recursos que ocupan para hacer el trabajo. Parte 3. Quiero yo ver cómo podemos entender cómo ciertos tipos de violencias que impactan a mujeres de raza negra, especialmente coerción reproductiva, estrangulación no fatal y homicidio de pareja íntima. Y me sorprende en cuanto a las estadísticas que al parecer empeoraron durante la epidemia de COVID, pero se notó que había historias múltiples saliendo de una epidemia de homicidio. Sí se vio un aumento en homicidios domésticos en todo tipo de homicidios durante la epidemia de COVID. Pero hubo una historia publicada por el Guardian e hicieron un análisis de data y se dieron cuenta, realizaron que 1,800 personas o más mujeres negras y niñas fueron matadas en el año 2020 y era como 5 mujeres o niñas por día. Así que simplemente les sorprendió por la disproporción de este promedio. Y no pude más que pensar en el trabajo de Audre Lorde cuando escribió. Esto está en los 70s quizás cuando estaba escribiendo esto. Y fue algo que pasó en Boston, donde mujeres negras estaban siendo asesinadas con regularidad y escribió, ni siquiera sé todos los nombres,
Las muertes de mis hermanas no valen, que ni siquiera salen en las noticias porque era algo tan constante. Y cuando escribió en ese poema, alguien tiene que hablar al hecho repetitivo que mucha sangre de mujeres negras están corriendo en las calles de nuestra comunidad. Y es lo que la incitó a hacer este trabajo y yo me di cuenta que este tipo de reporte técnico fue un esfuerzo tratar de hablar a esta desigualdad en los números de mujeres negras que estaban perdiendo sus vidas, que ni siquiera se estaba hablando en cuanto a esto. Así, con lo que quería ver en cuanto a este reporte de guía, es el tipo de violencia de pareja íntima que afecta a mujer negra. Y con curiosidad, quiero ver en su pensar en cuanto al por qué este sería el caso, especialmente en cuanto a estrangulación no fatal, porque hay tanta desproporción en esto, en estrangulación no fatal, coerción reproductiva y homicidio doméstico. Y cuando estaba yo escribiendo, estábamos viviendo durante un tiempo interesante durante la historia de Estados Unidos, donde el sistema de la corte ha hecho decisiones importantes que impactan cómo hacemos este trabajo. Así que las decisiones pasan en cuanto a acceso a aborto y me doy cuenta que personas tienen diferentes sentir en cuanto a este tema. Así que hay que pensar con esto en cuanto a una rama, en cómo hacemos este trabajo para mantener a los sobrevivientes para poder seguir adelante. Y había más casos de armas que llegaran a la Corte Suprema, que quizás va a ser más probable que las personas tengan más acceso a armas y cómo esto va a moldear el trabajo que hacemos. Con las decisiones de la Corte Suprema no podemos desconectar esto del trabajo que hacemos. Hi, Dr. West. I just wanted to flag Hola, a doctora question West, solamente that quería yo I think was related to the mencionar article la in The pregunta que Guardian, vimos en la which caja is chat que estaba relacionada al was artículo de there The a Guardian. comparative analysis for Decía women que and girls había un injured análisis during the same period que compara de mujeres o niñas que fueron asesinadas durante otras comunidades. Ese reporte de The Guardian no se enfocó en otras comunidades en ese caso. Probablemente porque notaron la desigualdad en las proporciones de raza y fue el enfoque del estudio porque era tan excesivo que se enfocaron en mujeres negras y niñas en particular. Así que no había una comparación en ese reporte. Así que vamos a ver que enfocarnos más que nada en los estadísticas de homicidios de los hombres negros y encontramos que las mujeres negras tienden a ser asesinadas. Hubo un estudio nuevo que acaba de surgir que fue publicado en el Lancet, un artículo médico que encontró estadísticas similares en comparación a otras mujeres de antecedentes de raza diferentes cuando se comparan con mujeres negras. Mujeres nativas, indígenas también pasan por estas estadísticas más altas cuando hablamos en cuanto a mujeres perdidas y asesinadas en cuestiones de nativas, pero mujeres de raza negra por lo general suelen ser víctimas de homicidio. Veo una mano aquí. Yes, thank you very much, Dr. Weston. Sí, Wonder if you'd like to muchísimas gracias, ask the doctora West. question about Yo comparative analysis. hice esa pregunta de análisis comparativa. Creo que para poder nosotros Emphasis on the enfacitar stark difference that there is eh, between the
ver la diferencia que hay entre el número de mujeres negras que están asesinadas. Ocupamos tener las otras figuras, porque sin esta no tenemos nada con lo cual podemos comparar. Sabemos que es bastante alta, como se mencionó, 5 por día, pero creo que para poder hacer el punto en el trabajo de defensoría, para cambio de la legislatura, ocupamos mostrar que en comparación con esto está pasando y la necesidad de enfocarnos también en las intervenciones en la comunidad. Pero muchísimas gracias. Sí, voy a dar referencias en cuanto a esto que son fáciles de acceder, basada en data de 25 años. Sí tenemos la información ahí para apoyar estas observaciones, pero sí aprecio esto. Pero hablamos en coerción reproductiva, en particular en la decisión de Dobbs. ¿Y qué quiero yo decir con coerción reproductiva? Es que hay que tener conversaciones más clínicas en cuanto a esto con el contexto de violencia de pareja íntima. Esta coerción reproductiva prácticamente puede tomar diferentes formas, pero muchas de las veces se considera como ciertos comportamientos que interfieren con la decisión o el proceso de salud reproductiva. Muchas veces los investigadores y otros identifican esto como presión de embarazo, así que el perpetuador va a presionar al sobreviviente que se embarace o que termine el embarazo sin su deseo de hacerlo, simplemente eh, tratan por ejemplo, de interrumpir métodos anticonceptivos que ponen un hoyo en el condón o usan un condón. Así que son las definiciones básicas de coerción reproductiva. Y consistentemente se puede encontrar que mujeres negras, claro, todas las mujeres pueden pasar por esto, o personas que se identifican como mujeres, pero sí encontramos que mujeres negras están representadas más en esto en cuanto a sobrevivientes de coerción reproductiva. Y a través del reporte de guía técnica doy bastantes ejemplos en cómo es que esto se puede ver de los investigación. Se sentaba y decía, ¿cuándo vas a tener mi hijo? No me sirve si no puedes darme un hijo. Y la sobreviviente habla que me hizo sentir que algo estaba mal conmigo. Este perpetuador sentía mucha presión para embarazarse y tener un niño con este perpetuador. Encontramos con la investigación que puede que sea que para ciertos hombres de color, el miedo de que me van a arrestar, me van a meter a la cárcel o me voy a morir prematuramente y quiero tener una legacía aquí para mí. Quiero que tengas un niño o presionar para que se embaracen. Yo sé que no me vas a dejar porque ahora tienes muchos niños conmigo. Para ciertos perpetradores, el presionar para que queden embarazadas es parte de la coerción reproductiva que los sobrevivientes identificaron que es violencia en su vida. Para unos era sabotaje de contrasépticos, tuve condones, los tiró, tenía anticonceptivos, lo tiré, tenía una bolsa llena de cosas y los tiró. Sí, vi eso, Amy, sí. Puede también ser violación, también. Y vamos a hablar en cuanto a esto más. Quiero primero hablar en cuanto a violencia sexual. Pensando en cómo me quedé embarazada, puse un condón cada vez que lo usamos y ya me lo quité. Así que
El sabotaje de métodos anticonceptivos pasa con mucha frecuencia. Sí, claro, acoso sexual es una manera de que esto pase. Y también una vez que pasa el embarazo, el controlar el resultado del embarazo. Esta persona dijo, su pareja no permitía que tuviera un aborto, aunque quisiera participar en este estudio de investigación. Él quería venir con ella porque él tenía miedo que ella iba a la clínica a terminar el embarazo. Estas son formas comunes de coerción reproductiva. Doris, ¿quieres decir algo en lo que tú ves con los sobrevivientes de esto? Sí, tenemos muchos sobrevivientes que vienen a nuestro programa que no están embarazadas y quieren hacer un aborto. Y es una conversación dificultosa con el sobreviviente porque es una decisión que solamente ellos pueden tener. Y lo que empezamos a hacer es tener pruebas de embarazo en la localidad. Eso ha sido de ayuda porque dicen, me siento que estoy embarazada, pero no sé. Así que tenemos estas pruebas disponibles. Pero sí, vemos muchos sobrevivientes, inclusive sobrevivientes jóvenes que vienen con 2 o 3 niñas. Hay mujeres de 22 años que ya tienen 3 niñas que las mantiene el abusador y ahí y las mantienen descalzas y embarazadas. Eso puede ser algo grande cuando tiene que ver con, no se trabaja con sobrevivientes. Sí, vi también en la caja chat. Vamos a ver en cuanto a las finanzas. Alguien dice abuso financiero, opresión de embarazo. Estas cosas. También hay estados que están tratando de pasar legislatura en quitarse el condón sin el consentimiento. Todas estas cosas, claro, están enlazadas y les voy a dar recursos en cuanto a finanzas, abuso de finanzas también. Creo que lo que tenemos que hacer, al parecer hablemos en cuanto a violencia doméstica y acoso sexual, es una discusión totalmente diferente si estas cosas ocurren en las vidas de los sobrevivientes, pero que no tiene mucho sentido. Hay servicios de acoso sexual y violencia doméstica y en veces no siempre se comunican unas con otras. Y así es diferente en cuestión de fundar o agarrar recursos para fundar. Y hay que asegurarnos que no estamos aislados de esta manera. Y parte es que ocupamos estar más educados, que estamos educados como toda una rama en cómo violencia doméstica y acoso sexual ocurre. Así que encuentro que con mi propia investigación, los sobrevivientes siempre van a tener historial de abuso sexual como niñas, que los hace más vulnerables a victimización de adultos. Un recurso muy bueno acá sería amor y responsabilidad. Y ese es un recurso para los sobrevivientes de raza negra de abuso sexual como niñas. Y aprender más en cuanto a esto y cómo podemos ser responsables para estas familias. Estoy haciendo un estudio de investigación en tráfico de sexo en mujeres negras y jóvenes negras en el estado de Washington. Y Doris, no te he dicho, pero me vas a ayudar con ese proyecto. Solamente te aviso. Pero muchas veces son víctimas de violencia de pareja íntima también. Puede que se les golpeen por los que le trafican, por ejemplo, y hay que
entender cómo funciona el tráfico de sexo, que está relacionado a violencia de pareja íntima. Hay un par de recursos ahí donde uno puede aprender más en cuanto a este recurso de tráfico de sexo de mujeres negras y mujeres jóvenes negras en los Estados Unidos. Así que preguntar a los oyentes en cuanto a DV y tráfico de sexo, porque puede que se les force en tráfico de sexo para tratar de tener recursos económicos a que escapen este abuso. Así ver cómo todo esto encaja. Mis colegas en Detroit tienen el centro de Sasha, que trabajan en particular con sobrevivientes negros de acoso sexual, que tienen una muy buena caja de herramientas también, que es gratuito para descarga. Y nosotros tenemos una página web. Oh, muy bien. Nosotros tenemos una página web que tiene que ver específicamente con sobrevivientes de raza negra de acoso sexual. Así que parte de esto es educarse en cuanto a acoso sexual en la vida de mujeres negras, en particular en la vida de violencia doméstica, víctimas. Y también incluyó en los paquetes de recursos ahí, me encanta la caja de herramientas de las personas que hacen defensoría de violencia sexual y reproductiva en Virginia, en cómo las personas que hacen defensoría pueden trabajar con esta población y esperemos que puedan también ver en cuanto a la rueda de coerción reproductiva y simplemente desmenuza cómo esto funciona con abuso económico, embarazo, presión, sabotaje de anticonceptivos y cómo la coerción reproductiva y violencia de pareja íntima están enlazadas de maneras muy importantes. El utilizar estos recursos puede ser de gran ayuda y también me gusta la idea de pensar en cuanto a esto. Estos recursos van a ser mandados por correo electrónico. Si ven en los reportes de guía técnica, cada uno de estos tiene un enlace a estos recursos en el reporte. Así que las pueden descargar, encontrar el enlace y averiguar más con cada recurso, con cada guía técnica de cada reporte. Y más, la gran mayoría de estos están en línea y fácil de acceder. Pero sí, podemos hacer estas dispositivas. No tengo yo problema de compartir las dispositivas también. Creo que tenemos que pensar en cuanto a coerción reproductiva. También pensar en cuanto a la justicia reproductiva. Asegurarse de que las personas puedan tomar las decisiones que funcionan mejor para ellas. Así que yo les diría también por la Alianza de Virginia de Violencia Doméstica, tienen 3 reportes. Habla qué es la justicia reproductiva, cómo se intersecciona con violencia de pareja íntima y qué pueden hacer las agencias para tratar de crecer la justicia reproductiva. Hay que nosotros centrarnos en los sobrevivientes y tomar las decisiones que sean mejor para ellos. Y claro, también tenemos que estar informados en el trauma con este tipo de trabajo. Y esta historia que salió en las noticias, creo que salió en la revista The Times, cuando uno que estaba en el sexto grado, creo que en Mississippi, Clarksdale, ella fue violada en su yarda de enfrente y no le dijo a nadie. Y se sintió enferma. Su mamá la llevó al doctor y se dieron cuenta que estaba embarazada y fue cuando dijo que fue violada. Y la enfermera dijo, en vez de ¿qué pasó a ti? Dijo, ¿qué has estado haciendo?
y su mamá no tenía los recursos económicos para llevarla a algún tipo de atención de aborto. Estaba en el séptimo grado con una bebé. Así que vamos a tener que ganar para que las mujeres hablen, asegurarse de que están informadas en el trauma y no crear más trauma al hacer preguntas como ¿qué has estado haciendo? Como tú eres responsable por esto. Vamos a hablar en cuanto a imágenes de mujeres negras y que simplemente recalca estas creencias en la presentación. Y les voy a dar recursos en cómo manejar esto y también estar informados en cuanto a la atención de acoso sexual y violencia doméstica. Hay que uno estar educados en cuanto a la historia de mujeres negras de acoso sexual, porque hay antecedentes con todo esto. Y recursos que mencioné en las reportes de guía técnica cuando el violar era legal. Hay que aceptar la realidad que para la historia de nuestro país, el violar a una mujer negra no era en contra de la ley. Estas leyes de violación eran muy claras y solamente involucraban a mujeres blancas. Las mujeres negras indígenas no aplicaban. Las mujeres negras eran simplemente propiedad. Se les consideraba que ni siquiera se les podía violar. Y esto informa cómo nosotros lidiamos con violación y moldea cómo es que las mujeres de raza negra no revelan su violación. Ha habido una historia muy larga de experimentación médica usando mujeres de raza negra. The Immortal Life of Henrietta Lacks tuvo cáncer de la cervix y Johns Hopkins le quitó las células de la cervix y se dieron cuenta que se seguían reproduciendo. Y fue una fundación para muchos descubrimientos médicos, pero no hubo consentimiento para sacar estas células o simplemente se le reconoció de Henry y finalmente se dieron cuenta que estaba mal y hicieron un edificio con el nombre de ella en el hospital, pero ha habido una historia muy larga de experimentación médica involucrando a mujeres de raza negra. Y seguimos viendo formas diferentes de coerción reproductiva en el sistema legal. Yo les dirigiría al documental Belly of the Beast. Encontraron que en California estaban esterilizando a mujeres negras que estaban en la cárcel sin su conocimiento o permiso. Y hemos tenido una historia muy larga de esta. Se llamaba el Mississippi Appendectomies, porque pasaban con tanta frecuencia con mujeres pobres en el sur, que su capacidad reproductiva se les removía. Estos son tipos, vamos a hablar en cuanto a violencia sistémica e institucional después, pero si entendemos la historia podemos hacer un mejor trabajo. Ocupamos entender esta historia como un campo y hay que estar basado en nuestras fortalezas con el trabajo que hacemos, que aunque hay esta historia, mujeres de raza negra han sido resilientes. Tarana Burks, que empezó el movimiento de Me Too, escriba en cuanto a su experiencia de acoso sexual. La violación de Recy Taylor es un documental y también es basado en un libro. Y fue la historia verdadera de Recy Taylor que está caminando a casa en Abbeville, Alabama, y fue violada por 5 hombres blancos que vivían en la ciudad. Y la echaron a punto de pistola, reportó la violación. Y Rosa Parks gente piensa que Rosa Parks estaba sentada en un bus, pero no.
era una activista antiviolación y vino y ayudó a Ricci ir a corte y tratar de que se le hiciera justicia por su violación. El entender esta historia y luego Black Women's Blueprint hizo una reconciliación y verdadera donde pidieron a mujeres que vinieran y platicaran en cuanto a su experiencia de violación. Puse un enlace para que puedan ver algo de este testimonio. Así, con todo esto, las mujeres negras siempre han sido resilientes y son las originales activistas de antiviolación. Así que hay que educarnos más en cuanto a esta historia para ser mejor en cuanto a coerción reproductiva y violación. Las mujeres de raza negra también pasado a estadísticas muy altas de estrangulación no fatal. Y no sé por qué es esto. La información, la investigación ha sido algo callada en esto, la desproporción racial, pero estrangulación no fatal es algo muy seria e indica un posible homicidio. Los sobrevivientes que pasan por estrangulación no fatal tienen un riesgo más alto de ser asesinados por su pareja íntima. Incluye muchas declaraciones ahí para que ayudar a entender esto también. Este sobreviviente en particular en este estudio tenía una hija de 2 años, la pareja la ahorcaba, la estrangulaba, cuando estaba embarazada la ponía los ojos negros, la pisaba y casi perdió el embarazo como resultado. Doris, ¿tienes algún pensar en cuanto a esto? ¿Me puedes decir por qué tú piensas, por qué mujeres de raza negra tienen índices más altos de estrangulación? Si lo pueden poner en la caja chat sería muy bien, porque me gustaría tratar de desmantelar ese tipo de trabajo. Escuchamos de sobrevivientes que han sido estranguladas. Cuando vino la policía no vieron marcas, así que no pareció ser víctima ya que no tenía marcas. Así que era posible que a ella se la arrestaba porque y ella lo rasguñó y él tenía marcas y ella no. Así que a ella la llevaron a la cárcel. Sí, es una parte de ser culturalmente respondiente, que las marcas no parecen de la misma manera o tan rápido. Hay que entender esto. Y me encanta lo que dijo de Stephanie, el simplemente deshumanizarles. Es una razón por esta. Y creo que vamos a lo más en cuanto a esto cuando hablemos en cuanto a violencia cultural, Stephanie, que si ven a mujeres de raza negra que simplemente están enojadas y agresivas y siempre están hablando, pero es una manera que te voy a hacer que te calles. Es una manera de poder y control y de silenciar a las mujeres de raza negra. Si alguien más tiene pensar adicional en esto, sería maravilloso. Definitivamente tenemos que estar preguntando en cuanto a estrangulación y poner los recursos en la el Instituto de Entrenamiento, Prevención de Estrangulación. También hay un muy buen documento que enlace en daños de cerebro por una pareja, prácticas también para programas de violencia doméstica y también puse un enlace para daño del cerebro traumático. Hay un webinar que este profesor hace explorando el enlace en cuanto a daño traumático de cerebro y estrés postraumático en mujeres de raza negra. Así que son muy buenos recursos que ustedes pueden tener. Así que educarse en cuanto a estrangulación. Yeah, I wanted Sí, to hay give several preguntas. folks, yeah, one Sí, excellent quisiera example yo in what they shared, recalcar la idea but de also talking deshumanización, around pero también lack of fear of repercussions que no hay if the repercusiones, perpetrators don't feel like que los perpetradores no creen right, que las but mujeres de raza negra no se les va a creer por los proveedores um,
o agentes de la ley. Y hubo una pregunta, ¿cuál es el papel de mujeres negras en pornografía? ¿Cómo encaja? Estás hablando mi lenguaje ya, porque he estado pasando los últimos años y quiero disculparme con Doris por dejarles saber esto. He estado trabajando en un documental de pornografía y estamos viendo esto, que con mujeres de cualquier antecedentes étnicos, todos los videos musicales, los casos que he estado yo trabajando con homicidio doméstico con mujeres de raza negras o de todos los antecedentes, matando a sus parejas íntimas, muchas veces el perpetuador tiene historial de ver pornografía y ven más casos donde los perpetuadores están estrangulando a las mujeres y diciendo, ¿es simplemente el BDSM que salió mal o estamos actuando lo que vemos en la pornografía? Así que hay que estar teniendo estas conversaciones. La pornografía no ayuda prácticamente. Es la relación que hay ahí. Hay información en la página web para compartir con las personas. Es lo que dijiste, Doris, Doctor Skin, quizás estas lesiones no aparecen de inmediato o quizás la víctima parece quizás que está tomada y simplemente o algo más si es una víctima de estrangulación y no se está detectando. Así que ver en cuanto a eso de estrangulación para poder hacer ese trabajo. Puse aquí herramientas de la atención, el ver, reconocer el trauma, responder, utilizar ciertas acomodaciones, cómo se hace las preguntas si la persona tuvo algún daño traumático de cerebro, que quizás no respondan apropiadamente para saber qué está pasando con ellos y hay que evaluar y asegurarse que tienen acceso a recursos. Todo esto está en tu reporte técnico de guía y para aprender cómo se hace efectivamente. Sí, homicidios, violencia de pareja íntima, las mujeres de raza negra son más que representadas, se les mata simplemente por ser mujer. Y una porción más alta se llama femicidio. Está homicidio de mujeres ocurren en el contenido de pareja íntima. Y lo que me puso en choque y es algo que me asombró, no solamente mujeres de raza negra están en un índice más alto de ser asesinadas más que cualquier otra mujeres de otros antecedentes étnicos, pero mujeres embarazadas negras son las que están más probables en ser asesinadas. Y dicen aquí, ¿quién está matando a mujeres embarazadas? Sí, es algo. Ha habido varios estudios y le doy las estadísticas en esas guías técnicas, ese reporte. Si están escribiendo para becas o quieren hacer una presentación, repasen este reporte de guía y saquen estas estadísticas y úsenlo como apoyo a su información para enfatizar, no, esto no es solamente lo que estoy pensando, hay investigación que apoya lo que estamos diciendo aquí. Este estudio salió después de yo terminar este guía técnico, pero está disponible ya. Es un documento de la Centro de Violencia de Póliza cuando hombres asesinan a mujeres y repasar 25 años de estos estudios de homicidios y lo que encontraron a través de 25 años, las mujeres negras siempre, cuando se comparan con mujeres blancas y latinas, tienen incidentes más altos de homicidios.
Y la gran mayoría de estos homicidios ocurren por una pareja íntima con una arma de entrando en algún tipo de alegata. Ese es el contexto cuando ocurre la violencia. Hay muchos tipos de evaluación de peligro. Yo utilizo esto en particular, pero hay diferentes tipos. Esto se me hace que es fácil de trabajar. Jackie Campbell, me encantaría comunicarme con ella y colaborar con ella y ver si ocupamos algo específicamente. Esto funciona con todos los antecedentes de personas, pero ver si hay otras preguntas que uno puede estar haciendo, factores de riesgo con mujeres negras. Vean esto más que nada. Puse evaluaciones de peligro para parejas del mismo sexo, evaluación de peligro para mujeres inmigrantes, y es una escala de 20 preguntas que la investigación muestra que estas son categorías que un sobreviviente está pasando que recalca la letalidad o el riesgo alto de ser asesinados por una pareja íntima. Y son 20. No tenemos tiempo de entrar en esto en detalle, pero son cosas que consistentemente se presentan. Por ejemplo, el abuso físico sigue aumentando. El perpetrador tiene una arma. Te fuiste después de vivir juntos. Si el perpetrador no tiene empleo, alguna vez ha utilizado una arma o te ha amenazado con una arma. El perpetrador está tratando de matarte. Ha evitado ser arrestado por violencia doméstica. Tienes un niñez que no es de él. Si hay un hijastro involucrado. Muchos de ustedes mencionaron violación y violencia sexual. ¿Alguna vez se te ha forzado a tener sexo cuando no querías? Se te ha estrangulado. En particular, si la víctima se desmayó, se le pusieron los ojos morados, drogas ilegales, problemas de alcohol, controlar las actividades del diario, el que simplemente es celoso de ti, que te golpee mientras estás embarazada es muy significativo, amenaza de que se suiciden, que el perpetrador ha amenazado de suicidarse, de dañar a tus niñas, crees que es capaz de matarte, espía, te acosa, te acecha, el sobreviviente es suicida. Todas estas cosas indican de un posible homicidio doméstico. Y utilizo esta escala cuando trabajo con sobrevivientes que han matado a su pareja íntima, porque muchas veces le puedo mostrar a la corte, sí, quizás ella lo mató a él, pero lo más seguro es que ella estaba en un riesgo de haber sido asesinada. Así que es importante que cuando estén trabajando en algo, entiendan el riesgo de homicidio. Si están hablando con una miembro de la familia o amiga, quizás minimizan esta violencia y no entienden el riesgo del homicidio doméstico. Coerción reproductiva, estrangulación, homicidio doméstico. Si quieren saber más, vayan a la guía técnica reporte 3 y vean los recursos que se encuentran ahí. Así que hay comentarios, preguntas. Hay un par de preguntas. Primero hubo una de Brandon preguntando las diferencias culturales y la mentalidad enfocada en la comunidad de mujeres de color es un factor también, y profesionales pueden proporcionar recursos adecuados para protección.
Si entiendo tu pregunta correctamente, creo que en veces sí. Vamos a hablar en cuanto a sistemas. El no confiar en los sistemas que no han trabajado bien para nosotros es un factor en que nosotros estemos enlazados en esos sistemas. No es si personas en las comunidades de color piensan que la violencia está bien, pero es porque es tan prevalente que quizás sea difícil responder en ciertas maneras. Porque violencia basada en género no es la violencia más peor que quizás estés tú pasando. Así que la comunidad quizás piensen, ocupamos enfocarnos en otro tipo de violencia, que es más opresiva o policía. Es fácil hablar en cuanto a violencia en cuanto a comunidades de color que violencia dentro de la comunidad de color. Y parte de eso es quebrar el silencio y normalizar estas conversaciones. Así que vamos ahorita a hablar en cuanto a violencia institucional y sistemas. Doris va a hablar en cuanto al trabajo que ella está haciendo para tener acceso a víctimas de color. ¿Había algo más? ¿Otras preguntas? Una pregunta de Elizabeth preguntando una evaluación más común de letalidad y tomar embarazo en cuanto a consideración y qué proveedores e instituciones recomiendas implementar este protocolo. Los obstetras, todes, y cómo uno recibe este apoyo. Creo que todos están teniendo contacto con sobrevivientes, si se dan cuenta o no. Creo que si están pagando en el welfare de niñez, en cualquier lugar ocupan estar preguntando en cuanto a violencia de pareja íntima. Y hay letalidad breves, evaluaciones que también puse ahí. Creo que todos que están teniendo contacto con cualquiera tienen que estar por lo menos al tanto de esos factores de riesgos. Una más, geografía. ¿Tiene algún papel en estos resultados? ¿Geografía en qué manera? Sí, creo que en ciertas regiones, especialmente si no hay recursos, si estás viviendo en Alaska y quizás tener acceso a albergues es un problema. Si estás viviendo en ciertas partes del país, quizás no hay acceso a violencia, accesos de violencia doméstica. Y eso claro que hace diferencia. Y muchas veces no hablamos cómo es diferente si se vives en una localización rural, fuera de una área urbana, por ejemplo. ¿Cómo eso hace diferencia? Todo esto puede moldear, ayudar a tener esa experiencia y hablar de regreso. Y esto nos lleva de regreso a la interseccionalidad que hablamos en el día número 1. Así que quizá los recursos no están localizados en las comunidades de color y eso es muy importante. El Tag 4 quería dar una definición más amplia de violencia de pareja íntima y entender que no podemos ver solamente a la violencia de pareja íntima en la vida de las personas que servimos. Muchas veces las mujeres de raza negra pasan por violencia de diferentes lugares en sus vidas.
Y hay que ver en estas localidades donde están pasando por violencia. Estoy tratando de sacar esto de mi cabeza y poner un pedazo de papel en términos de cómo es que esto se ve y tratar de hablar de las otras preguntas a través de la presentación. Ese es el cierto tipo de violencia que creo que impacta a mujer de raza negra. Y no es una foto completa, pero nos da un lugar simplemente en donde empezar. Tenemos que pensar en cuanto trauma histórico, violencia institucional, estructural, comunidad, violencia familiar, violencia cultural. Cuando ese superviviente se presenta, también están potencialmente lidiando con otros tipos de violencia. Déjame darte unos ejemplos para hacer esto muy real para ti. Trauma histórico es algo que sigue, es acumulativo, emocional, psicológico, físico, que pasa a través de generaciones. Y no podemos desconectarlo de la esclavitud, por ejemplo, porque la esclavitud ha existido por más tiempo de que las personas han sido libres. Tuvimos Jim Crow, segregación y otras formas de violencia. Así que es una continuación de eso. Así que hay que ver a violencia interpersonalidad dentro del contexto de historia. Y no fue hace mucho tiempo. Pienso en cuanto a mis abuelos que vivieron a través de la era de Jim Crow, donde las personas se les linchaba, pasando esas historias dentro de la familia. Y un sobreviviente dijo, creo que me ayudó a conectar los puntos, porque nunca me había dado cuenta cómo se trata a la mujer negra y se les trató en la esclavitud. Y en el grupo que ella estaba, si uno profundiza, uno puede entender a la historia familiar y uno puede quitar estos nudos del trauma. Y hay que ponerlo en un contexto histórico. Así que para aprender más en cuanto a esto, provee enlaces para ti, aumentando acceso a servicios para afroamericanos de mayor edad. Esa caja de herramientas tiene una muy buena discusión en cuanto al trauma histórico y cómo esto moldea la realidad actual para afroamericanos en cómo hacemos estos servicios y servicios que proveemos. Te va a ayudar a entender del por qué afroamericanos y personas de color quizás no confían a los sistemas, si pueden entender este trauma histórico y otros recursos de la misma manera. El trauma histórico, esta rueda de control, poder y trauma te va a ayudar a entender esto. Y hay una muy buena plática que yo puse un enlace ahí para poder entender las consecuencias de largo plazo de la salud para sobrevivientes de raza negra el día de hoy, entender el trauma histórico. Sí, el abuelo de alguien estuvo presente en la masacre de Rosewood y cómo esto cambia tu historia aunque no estuviste físicamente ahí presente. Y esto no es único con afroamericanos. Lo que pasó con las personas nativas en este país, lo que pasó a la gente judía en torno al holocausto. Así que muchas comunidades han tenido este trauma histórico. Emmett Till, que moldea la realidad de hoy. Entender el trauma histórico es crucial. Hay que entender la violencia estructurada, y esta violencia estructurada es cómo nuestra cultura está
arreglada, cómo se acomoda, que lleva a retos económicos y también que moldea una realidad de la persona el día de hoy. Nuestra cultura históricamente ha sido preparada, que nos ayuda a entender el por qué las mujeres de raza negra tienen más incidentes de estar sin hogar, pobreza, y ese tipo de cosas. Es una violencia estructural. No hay educación, Environmental racism, where you're living in uh, donde estoy viviendo en comunidades y hay un tiradero de basura tóxica, y eso lo vimos después del COVID, que mujeres de todas etnias eran expuestas a violencia doméstica, pero también se vieron que había inseguridades económicas. Tenían menos dinero, menos ahorros, lo que le hizo que la pasaran más difícil escapar la violencia. Entonces yo diría que hay que medir el impacto de COVID con sobrevivientes y aprender más mujeres cafés y negras de color no pudieron pagar sus cuentas, que se les hizo más difícil escapar eso. Y de esa manera podían tenían que regresar a su perpetuador, porque no tenían los recursos económicos de salirse de ahí. Tenemos que hacer evaluaciones que sean más relevantes culturalmente. Por ejemplo, tienen sus ingresos para vivir cómodamente. ¿Cómo gana ingresos? Se le hace difícil trabajar, se les acaba el dinero al fin de mes. Depende de otra persona para que tenga sus ingresos. Todas esas son formas de violencia estructural. Y si lo entendemos, eso nos va a ayudar a hacer el trabajo que hacemos efectivamente, porque si no tiene recursos básicos, va a ser más fácil, o perdón, va a ser más difícil salirse de esa situación. Y los sobrevivientes, pues todo empieza con las necesidades básicas. Si son eso de 10 horas por hora, entonces es más fácil ir a trabajar porque necesito el dinero para comprar recursos. Como dijo Doris el martes, a veces hace falta una lavadora. Necesita recursos básicos para escapar esa violencia. Y entonces esa violencia estructural, si entiende eso, podemos hacer un mejor trabajo con el trabajo que hacemos. Si sabemos lo de vivienda, Carmelina dijo y mencionó un gran punto la vez pasada, cuando hablaron sobre cómo los arrendadores y los que trabajan en vivienda pueden ayudar con esto y poner recursos ahí en este guía técnico para que se pueda hacer un mejor trabajo con la inseguridad de la vivienda, que nos ayude con eso. Y entonces voy a decir un poco más acerca de la violencia cultural y sobre la violencia institucional, porque queremos compartirles un video para que veamos cómo puede cambiar las instituciones para que no crean más violencia para los sobrevivientes. Violencia cultural son estos estereotipos, imágenes de una mujer negra que existen en las redes sociales y por nuestra cultura, que se le hace más difícil que las mujeres negras accedan a cuidado. Entonces pienso por los estereotipos que se presentan todo el tiempo, en todos lados, que forman como la violencia doméstica es recibida. A veces nos veamos molestas, enojadas, y entonces con las mujeres negras se le dice que son mujeres enojadas, como que
las quitan de los albergues, no se les da albergue porque están enojadas y están fuera de control. Entonces hay que eliminar esos prejuicios que tenemos y no reforzar esos estereotipos y que las estemos viendo como individuos. Y otra imagen común es que son súper fuertes, que no necesitan ayuda, que pueden lidiar con todos los problemas por sí mismas y quizás no contactar a fuentes de apoyo o no pensamos que necesitan fuentes de apoyo. Entonces, viendo aquí imágenes y estereotipos y puse ahí sugerencias en el documento sobre cómo hacer eso. Tenemos que aprender sobre esas imágenes porque también son vistas como promiscuos, que tienen más conocimiento de relaciones sexuales y que tienen esa interrupción. Mujeres negras, jovencitas, se les veía como más independientes, que sabían más sobre el sexo, que no necesitaban la protección o que les hacía falta menos apoyo. Y eso nos ayuda y si nos la percibimos así vivientes, las pensamos que son iguales. Entonces pusimos un documental con mis colegas en Canadá, se llama Los sujetos del deseo, Subjects of Desire, y habla sobre los estereotipos de las mujeres negras. Y ahora está en Stars y Hulu. Y eso es una manera interesante si quieres saber más acerca de esas imágenes, para ver cómo forman las experiencias sobre violencia. Y le diría que fuera para allá. Y hay que desempacar aquí nuestros prejuicios, hay que preguntarnos a sí mismas si esto de sobreviviente se me hace difícil que yo conviva con esa persona o con los clientes basados en su etnicidad, acento, o asumimos que ellos son las causas de sus problemas. Y ese tipo de cosas quizás nos ayude a atacar nuestros prejuicios implícitos. Y hay que explorar esos prejuicios culturales. Si los sobrevivientes tienen miedo de hablar sobre sus prejuicios o los han internalizado, y eso sea más difícil que ellos consigan ayuda, hay que ponerlos sobre la mesa cuando tengamos esas conversaciones. Y puse ahí enlaces sobre cómo explorar los prejuicios implícitos y en el reporte uno de guía que hemos ya publicado. Y luego tenemos aquí violencia institucional, y eso es ahí donde me encantaría que Doris hablara un poco aquí y hable sobre esto. Hay instituciones que están preparadas de cierta manera y terminamos creando violencia para sobrevivientes y víctimas. Y eso es desafortunado. En el momento de declaraciones, el campo confía demasiado en la persecución, en la fuerza policíaca y no podemos arrestar un problema como este. Y entonces ponemos muchos recursos ahí al mundo legal y que no siempre afecta a los sobrevivientes de la misma manera. El sistema criminal legal tiene que ser involucrado y reconozco eso, pero también tenemos que a veces ver que esas instituciones están programadas de cierta manera que es como un espejo que está dando el mismo abuso que la víctima está pasando en su violencia doméstica. Quizás le tomen
quizás les abusen cuando chequen la violencia doméstica y las pongan usted en esposas. El sistema quizás no deje que tenga recursos económicos y quitarse de esa situación. Entonces, muchas de esas instituciones que hemos diseñado con la violencia doméstica quizás les lastime. Y los proveedores deben reconocer que hay poder dentro de esos sistemas y que pueden recrear el tormento. Entonces, una cosa que yo he aprendido de Doris en el trabajo que hace es que está hablando más o cómo podemos cambiar el sistema para que no estemos traumatizando a las víctimas. Voy a tocar aquí el video y pueden estar diciendo ahí en el chat sobre los sobrevivientes primero del programa que tenemos y de ahí voy a dejar que Doris hable sobre la violencia institucional. Hey, Casey, can you click? I'm having Y si puede darle play ahí. Being charged, I felt like Cuando me nobody pusieron cargos, me sentí que nadie me estaba poniendo atención y que estaban presentando con los hechos de mi esposo me abusaba tantas veces y los fiscales solo querían cargarme con crímenes, me asaltó a mí, pero yo fui la que fui a la cárcel, me sentí horrible, sentí que el sistema me fracasó, yo estaba esposado y me aventaron al piso, fue uno de los puntos más bajos de mi vida. Contactar a mi defensor me dio la fuerza que necesitaba. En ese momento, yo he trabajado con sobrevivientes de violencia doméstica por más de 20 años, trabajando en la en YWCA y viendo quiénes son las víctimas de abuso. Y sabemos que podemos hacer más con mujeres africanas y de color. Y es un proyecto que fue programado para ese propósito. Fue creado con King County Prosecutor's Office. Es una persona que ha sido víctima de violencia doméstica, abuso sexual o traficada y termina estando alguien que tiene que ser defendido por cualquier tipo de crimen, ya que le dan pongan la meta en la cárcel, quizás pierda su trabajo, su vivienda, su dignidad, le cambia la vida. Muchos sobrevivientes nunca han ido a la cárcel antes. Esta es una experiencia horrible por todos lados. Yo crecí en un domicilio con violencia doméstica y el impacto que tiene. El programa de Survivors First es mucha experiencia personal para mí. Hay tantas de las mujeres que son involucradas en el sistema judicial tienen cargos previos o a veces los jueces dicen, ¿han sido víctimas de violencia anteriormente? Sí, casi siempre no hay mucha intervención. Hay corte de salud mental, de drogas, pero no hay de violencia doméstica. En la YWCA tenemos recursos comunitarios, abogacía legal para los sobrevivientes que quieren ser autosuficientes, ya que los sobrevivientes son independientes. Hay mucha burocracia, hay muchas cosas que deben sobrepasar, que van a perder todo. Hay depresión, desilusionados. Cuando llamé por ayuda, no me dieron ayuda. Las mujeres negras no son percibidas como las víctimas, porque como presentan por medio de trauma, sienten que son fuertes, pero no significa que no fueron víctimas. Yo nací en Guyana y mi esposo me trajo aquí. Él era muy abusivo emocionalmente, verbalmente, físicamente. No tenía estatus en ese momento y siempre usaba mi estatus contra mí y le llamaban a las policías por mi estatus. Cuando me amenazaba decía, si me llama, si me acusa con la policía, pues no tenía nada. En este caso me dijo que yo le pegué a él y luego a los niños. Los cargos fueron mutados, pero cuando iba saliendo,
fue cuando me encontró un oficial de migración y me volvieron a arrestar y me dejaron ahí tratando de reconstruir mi vida. Y aquí estaba Bridget. Ella vio lo que estaba viviendo, entendió qué estaba pasando en mi vida y pudieron explicar ciertas cosas que yo no podía entender. Yo entiendo cómo el proceso funciona con las órdenes de protección, les ayudo a navegar diferentes departamentos. Personalmente, he pasado por violencia doméstica ella misma. Estaba sentada en la esquina, hincada, hecha bolita, y como me sentía yo que no quería que nadie más se sintiera igual, no tenía muchas personas en su vida, ella tenía ninguna persona con que yo solamente era la persona que le encontró. Yo he aprendido mucho sobre la violencia doméstica, no lo había visto como eso, yo crecí viendo a mi mamá pasar por eso. Si no era por el programa de Survivors First, yo no hubiese entendido qué es lo que estaba pasando y el efecto que tuvo sobre mí. Ahora la vi hace un par de días y estaba sonriendo y salió y que estaba contenta y es lo que le hace tanta recompensa trabajar en ese campo. Estamos trabajando aquí con los fiscales. Los fiscales siempre están viendo un evento y ven, yo estoy viendo solamente este incidente y photographers dicen, no, no hay que ver solamente esto, hay que ver el sobreviviente completamente y hay tantas emociones que veo con los defensores. Una de ellas es la traición de la institución. Estuve en una relación por 7 años abusiva, habían problemas donde venía la policía, era arrestada, me quitó dignidad, me quitaron mi ropa, me esposaron y me aventaron al piso, saliendo de una relación abusiva y estar en ese tipo de situación fue traumático. Me imagino que la fuerza política quiere hacerlo bien, pero el hecho que ellos no tienen capacitación sobre violencia doméstica anualmente es imposible. Yo estaba en un mal lugar con el papá de mis niños, él me asaltó a mí, pero yo fui la que me metieron en la cárcel porque yo dañé su propiedad. Sí, hubo daño de propiedad, pero ¿qué es lo que llevó a eso? La policía no le importó, no investigó qué fue lo que había ocurrido. Entonces la arrestaron inmediatamente. Yo fui una víctima que estaba defendiendo, me sentí violada, me sentí que no tenía derechos. Y pues sí, hay buenos policías a veces, pero por mis experiencias con ellos, soy muy precavida. Violencia basada en género y violencia doméstica no es a todo al 100%. Pues, cuando alguien les pregunta sobre su entendimiento, la fuerza policial a veces piensa que no, es que no les cae bien la policía, no, pero es que es una parte donde se desbarata el sistema. Cuando uno es el fiscal, solo podemos operar en los casos, somos una reflexión de la sociedad y la sociedad de muchas maneras está descompuesta en problemas de raza, de equidad, y entonces nosotros también somos personas equivocadas. Hay que proveer programas como Survivors First para reparar y sanar de eso. ¿Cómo puede ayudar? Como un fiscal tiene el poder de tomar decisiones. Como agente de fuerza policíaca, disminuyen velocidad, hable con los dos partidos y cheque con su oficina del fiscal para ver si hay una manera que se puede crear una colaboración. Lo hicimos acá, hemos servido más de 142 mujeres este año. No todos tienen el sistema de apoyo para ser cubiertos con tantas grandes mujeres que están haciendo que yo marche adelante como defensores. Les hacemos y le ayudamos a reproducirse por sí mismo. El programa de Survivor First me ayudó a mí y me hizo sentir que yo puedo hacer lo que quiera, que puedo decir lo que yo quiera decir y sentirme segura y no preocuparme sobre mis palabras sean usadas contra mí. Si no fuese por este programa, yo creo que no estaría aquí. Hay tanto que les enseñan sobre sí mismas y lo que uno está lidiando. Es imposible no tener este programa. Este programa absolutamente funciona y hace que los fiscales investiguen más, investiguen sobre esto. Y es
Sobrevivencia o muerte para un sobreviviente. Y de una manera de enmarcación, creo que Survivor First está haciendo una diferencia, que es como el cambio sucede, cambia de persona a persona, y a veces hay personas que se vuelven campeonas de programas, y digo yo, no habla sobre eso, hay que hacerlo, para hacer una diferencia. Si está sirviendo a los sobrevivientes y buscando justicia, entonces debe estar sirviendo a los sobrevivientes que son los que tienen más riesgo y más necesidad. Y Survivor First nos ayuda a avanzar eso. Trabajando con Survivor First me hizo sentir que no me hizo sentir sin esperanzas, me dio la esperanza. Con Survivor First podemos terminar el criminalizar a los sobrevivientes de violencia doméstica. That video always brings tears to my Este eyes. video siempre me saca una lágrima, no importa cuántas veces lo vea. And speaking of survivors, Y hablando sobre los sobrevivientes primero, Survivors First, working in shelter trabajando en los albergues, for over 10 years, I would see survivors come into the yo veía sobrevivientes que entraban al programa and the advocates would be doing, their goal setting with los survivors. defensores van a hacer con los sobrevivientes y escuchaban las barreras. Criminal history. I have this on my record. I have this on my record. So I Es started. decir, yo tengo algo en mi expediente criminal y decía yo, ¿por qué? ¿Por qué? What happened? ¿Qué es lo que pasó? Well, my abuser was assaulting me. Que mi abusador me estaba asaltando, me sentí mal. They arrested me, although I called Cuando him llegaron ahí me arrestaron a mí because he had a scratch and I didn't. porque tenía un rasguño y yo no. Heard that story over and over. Escuché esa historia varias veces And I would call y luego llamaba yo the scene al the- lugar que vio, his name el is David al que vio ahí, Martin, David he's a Martin, deputy prosecutor que es el in the fiscal prosecutor's ahí, office. And I would call him up y le hablaba and yo say, "Hey, y David, decía, oye David, hey, ¿puedes checar este because she is caso? a victim on this Porque case, es una víctima de este you caso, pero le están And he poniendo would take a cargos. look at it, Y él and checaba come back and say, y "You know regresaba y what, decía, you're ¿sabe right. qué? Está en lo correcto. This is a victim dependent case." Esta es And una so looking área for donde la víctima estaba defendiendo. Y si uno busca la victimización, él la buscaba, was there a prior police report? Was que there si había un evidence reporte of oficial, había una victim protección, un orden de protección. alleged victim case before? Esta persona estaba What the como advocate víctima y luego escuchar lo que said tenía that que he decir el defensor y nosotros decíamos, sí, te cuento. David and I talked about it for Y several David months, y yo back and hablamos forth, back and con forth. esto varias In veces 2019, y el I said, "Hey, 2019 Amado, let's not talk about it, let's be about it. no hay que escuchar sobre eso, hay que hacer algo diferente. It was at a time when Fue en un momento justice reform, donde estaba la reforma policing and all of these things was happening. y cuando estaba lo de la fuerza policíaca que estaba cambiando. Era antes de eso. Started talking before that. Empezamos a hablar desde antes de eso. So, thinking about Y pensando survivors, sobre los sobrevivientes que están siendo they criminalizados fought back because they were, self-defense. por defenderse. It was crazy. Like so many women are in prison Hay right tantas now. mujeres que están en prisión ahora por, So, por defenderse a sí David and I mismas. kept talking about it. David y yo And seguimos I hablando wanted to sobre do esto something about y it. dijimos, So hay que he hacer algo started sobre sending eso. me cases. Y él me empezó a mandar casos And I would reach out to the y survivor. yo contactaba al sobreviviente I would reach out to the survivor and try to see what was going on for her, what her needs were. y So ver cuáles eran sus necesidades. Y entonces llegamos con un nombre, porque no teníamos un nombre, so survivors first was con sobrevivientes information referrals for survivors of trauma. And the prosecutor y and the YWCA el fiscal de entered into a WCA partnership. That's been almost 5 years now. Hold on, ya vemos como 5 o 6 años ya I want to say over 300 survivors. y habían más de 300 And what we found sobrevivientes. was when they referred them to us, Y cuando se referían a nosotros, lo que provieron, so we had women in the seat that teníamos de looked personas en el asiento que parecían that como we las were serving. personas que estábamos We had sirviendo resources that y habían were recursos culturally relevant. que eran relevantes One of the culturalmente. things that I heard Y una de las cosas que right after escuché COVID después de COVID fue
mujeres negras están muy preocupadas sobre su salud mental. Y entonces yo escuché eso, apliqué por una beca y conseguí a una terapeuta afroamericana. Y eso ha servido ya más de 100 mujeres también, yendo a un sobreviviente y romper ese estigma de salud mental y la gente de color y negra. Entonces, los problemas con abogacía, a veces con vivienda, quizás necesitaban una reparación de auto, pero en esas conversaciones sobre las cosas que estamos hablando hoy, trauma histórico de abuso de niños, y hablamos sobre amarnos por nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que fue al doctor? ¿Cuándo fue la última vez que nos hicieron un chequeo físico? Y cuidarse por dentro también, porque a veces nos ponemos como una mascarilla y como que estamos bien por afuera, pero por dentro está difícil. Y escuchamos sobrevivientes que dicen, ¿sabe qué? No he ido al doctor por tanto tiempo porque siempre lidiando aquí con los niños o con el abuso, que estamos como en una rueda que siempre hay algo ahí y ahora se siente por fin en un lugar o preparándose para estar en un lugar donde sí se puede cuidar a sí misma. Entonces, fundado este programa o cofundado este programa es mi bebé, me siento muy bien. Tenemos defensores increíbles que están haciendo la navegación legal para los adolescentes. Y ahora hemos entrado nacionalmente a 2 lugares que han sido seleccionadas y gente de otros estados están preguntando. Hicimos mucha capacitación con la fuerza policíaca. Hicimos una capacitación hace poco y debemos seguirlo haciendo. Y todas las agencias, y entonces con todas las fuerzas policiales les pedimos, hey, bajen la velocidad y chequen sus prejuicios antes de que puedan hacer este primer paso en la casa. Como dijo la doctora hace rato, como nos expresamos, no presentamos como víctima y fácilmente dicen, no, es que hay una mujer negra enojada, no es que estamos enojados porque le llamamos y ahora están viniendo contra mí, me están tratando como criminal, están ignorando que esta persona que me ha estado abusando y ahora por fin les contacto y eso es lo que dan a cambio, nunca les voy a llamar otra vez, pero ahora estoy viendo un caso que cuando el fiscal lo bota los cargos, eso es un gran movimiento para nosotros. Entonces, imaginarnos como un fiscal está haciendo el trabajo y si es una persona que se está defendiendo o es una víctima o este programa está creciendo para convertirse en algo mejor para que vean la jurisdicción y que quizás otros lugares digan, en vez de mandarlos a la cárcel, hay que darles algún tipo de servicio para que nunca tengan que pasar por este tipo de problema antes. Were there questions for Doris? ¿Hay preguntas para Doris? Sí, tenemos una pregunta que entró y gracias, Doris. Nuestro trabajo colectivo de intervenciones es sobre cómo responder a situaciones como estas. ¿Puede compartir algunos esfuerzos para los problemas de raíz del lado de abusador o puede ser una táctica? Man, that's really primary. Eso es prevención primaria y tendríamos que subir más todavía y eso significa hacer cosas de parar la violencia antes de que empiece y eso significa tener una red de seguridad para que la gente no viva en pobreza o lidiar con gente que han tenido
violencias familiares, recibir terapia, lidiar con esos que tengan esas experiencias de niñez, para que la gente no siga con esos patrones de comportamiento y eso pues no se ha hecho todavía. So where do you see yourself going next with Así que, ¿dónde piensas tú que vaya este programa de Survivors First? Seeing it expand Ver que se está expandiendo y ahora estamos viendo la posibilidad de ver casos que no son casos solo de violencia doméstica, quizás ver eh, casos de robos, que está robando pañales porque la pareja le tomó dinero, porque muchas veces los sobrevivientes están haciendo cosas por el abusador. Por ejemplo, autos robados, quizás sea pasajera, pero le van a dar cargo a ella también possession of a stolen vehicle. por estar en posesión de un auto robado. Entonces, viendo más cosas y queremos que los sobrevivientes, survivors, que sea una opción que los fiscales puedan tener. Y Washington State ya no es un estado de fuerza policíaca, ya no votan cargos contra individuos como Nashville. Ellos en todos meten los cargos y cargan a los sobrevivientes. Es lo que nos gustaría ver en el futuro y viendo esos otros casos, pero también ver el modelo donde todos los estados tengan esa opción para sobrevivientes y defensores. Yeah, some people mention how can it be Sí, implemented. gente menciona cómo se puede ser implementado en otras áreas. Sé que está viendo más de eso y hay más investigación acerca de eso. ¿Cuál fue la pregunta? How can it be implemented? ¿Cómo puede ser implementado en otras ubicaciones? Es una colaboración y entonces muchas personas tenemos esta mentalidad que es un sistema de gobierno, somos un mundo sin fines de lucro acá de este lado, no podemos existir, pero sí podemos. Tenemos que crear una relación con la oficina del fiscal. Muchas organizaciones basadas en la comunidad sí tienen relaciones. ¿Y cómo podemos echarle un segundo vistazo aquí? Podemos poner los servicios. Sí, usted puede votar cargos contra el sobreviviente. Si piensa en el sobreviviente que ha ido a la cárcel y ahora están viendo aquí cargos criminales, cómo les puede afectar la vivienda, It can affect their el children. empleo, cómo le afecta a los niños, porque dependiendo de el caso, TPS puede ser llamados y queremos ser lo más nacional posible y esas cortes van a estar dando ese segundo ojo para la victimización de alguien que está entrando a su sistema. Veo Nature Carter, veo sobrevivientes de trafiqueo de sexo con personas que son ofensores por el comportamiento del perpetrador y enlazar eso con el trafiqueo sexual. Y alguien me dijo, la falta de procesar kits de violación. Y sí, yo creo que sí. Creo que en Nashville hubo un caso donde una mujer negra fue violada. En ese día lo reportó, tenía el nombre de la persona y es alguien que conoció en una aplicación. No procesaron eso a buen tiempo y le ignoraron. Y luego eh, mató a una persona blanca que estaba ahí y inmediatamente procesó su material. Y entonces cuando estamos con injusticias de sistemas y vemos un grupo de sobrevivientes y les decimos, no les importa, toda la sociedad es menos segura. Y entonces nos extraña
trabajar con los que son más marginalizados, que van a proveer una seguridad para todos. Y esto es una gran parte de por qué hacemos este trabajo. Ha sido un honor trabajar con Doris, he aprendido tanto de ella y me encantaría ver dónde va a ir ese trabajo ahora. Les voy a dar un par de sugerencias y vamos a terminar ya con los comentarios y las preguntas. La violencia institucional la tenemos que ver a la violencia comunitaria, si está trabajando con sobrevivientes. Quizás vengan de comunidades, no solo donde hay violencia en la casa, pero quizás están inundados con violencia en la comunidad y estamos viendo por un tiempo donde estamos viendo crímenes de odio y todo eso hace que sea más fácil que haya seguridad. Y hay que ver con los sobrevivientes qué es lo que pasa ahí. Hay demasiados químicos tóxicos, mucho ruido en su ambiente. Eso le hace más fácil, más difícil escapar la violencia en su casa porque no hay seguridad en ningún lugar. Si están viviendo en una seguridad insegura, ¿cómo acceden a servicios si no pueden ni caminar a la parada del camión? Y si no pueden acceder a esos servicios, porque es inseguro caminar en su comunidad por crimen o que les vayan a asaltar. Hay una persona que está sirviendo un amigo que los perdieron por un homicidio. Hay un nivel de estrés, una capa de estrés que es añadida, que hace que todo se empeore. Y hay que entender eso. Estamos llamando a todas esas cosas un ambiente coercivo de sexo. Si vive en una comunidad donde es inseguro, hay mucha violencia basada en género, mujeres acosadas, y eso llega a la casa. Y eso crea más incertidumbre y falta de seguridad para los sobrevivientes. Y eso va a ser importante también que sea evaluado en las comunidades y también hay que checar y evaluar si hay violencia familiar. Muchas veces sobrevivientes tienen una historia de tener violencia con la familia y eso es una fundación y de ahí son victimizadas dentro de su relación íntima. Y entonces entender que la historia familiar y hablar sobre eso es críticamente importante con cualquier tipo de evaluación. Entonces me encanta lo que dijo Doris hace rato, de tener un terapeuta disponible con esos sobrevivientes. Tenemos que normalizar, buscar ayuda de todos los sobrevivientes, en particular los sobrevivientes negros. Puse ahí un par de citas ahí para que puedan ver. A veces no entienden hasta que vayan a terapia por sí mismos. De entender, que digan, wow, hay tantas generaciones de esto en mi familia y no hablamos sobre eso. Y hay que normalizar, buscar ayuda y hablar sobre la violencia. Va a ser muy crítico si queremos que los sobrevivientes se abran con nosotros. Y también pienso, y que también somos reportados obligatoriamente, y muchas veces, si ese es el caso, los sobrevivientes quizás no quieran hablar sobre las violencias que está sucediendo en su lugar, porque tienen miedo que si hacen eso quizás pierdan la custodia de sus niños o que se les diga que no son buenos padres. Y entonces ahí regresamos a eso de trauma intergeneracional. Si entiende eso, podrá entender por qué
los sobrevivientes no quieren hablar con nosotros. Históricamente, hasta después de la guerra civil, iban y quitaron a los niños negros del cuidado de sus padres, diciendo, pues usted no es un padre y entonces no es un buen padre, vamos a quitarle y vamos a quitarle sus hijos, ponerlos a usted en una fuerza laboral de un campo. Y hasta el día de hoy, los niños negros son más probables de que sean quitados de su cuidado sus padres que los de otras etnicidades. Entonces, si me siento yo como un defensor con algo en el sistema judicial, ¿va a pasar eso? Porque estamos viendo que mujeres van a prisión porque su perpetrador abusó al niño, pero ellos están, protect. So we have to consider tenemos que how considerar systems cómo estos sistemas están interlazados con la violencia familiar para ver si eso les causa problemas extras y que no se haga daño de esta manera. Entonces hay que entender por qué están las cosas de la manera como están. Y me gusta lo que dijo aquí Stacey Pattern, como históricamente, familias de todos diferentes de contexto castigan físicamente, pero también cómo eso cambió la perspectiva de las familias negras, que dijeran, no quiero que la policía sea recogido y los dueños blancos de los campos me castigaban a los niños si yo no hacía el trabajo. Entonces, eso de daño corporal para hacerlos bien, portarse bien, que eso ayuda a instalar un patrón de abuso luego en la vida, y eso empuja contra eso de pegarle a los niños de esta manera, viene de una historia bien oscura que no es saludable y tenemos que encontrar estrategias que no son violentas, que funcionan mejor si queremos evitar violencia en el futuro. Y entonces ella habla sobre estrategias en sus libros y en su sitio web. Y entonces quizá tenemos que hablar con las madres negras, es decir, veniendo de este contexto, de este fondo, cuáles son otras maneras que puede ser padre sin traumatizar a los niños y que no se convierta en violencia familiar. Es una cuestión difícil y puedo ver eso, pero quería que tuvieran eso en mente como un recurso también. Entonces hay varios recursos y creo que los tags es algo que podemos parar ahí. Hay tanto más que les pudiese yo compartir en este campo, pero me gustaría que estos guías tácticos sean un buen lugar donde empezar y también incluir todos los recursos que tengo aquí. Me encanta este libro aquí, The Black Women's Guide to Overcoming Domestic Violence. Hay cosas que están saliendo en Black Women's Mental Health. UJIMA, el Centro Nacional contra Violencia Femenil en la comunidad negra. Tienen recursos nuevos también. Y entonces me encantaría que esto fuera el empiezo, tener conversaciones bien importantes. Y espero le hemos proveído información que puedan usar. Y queremos incluir aquí información de contacto para Doris y para mí. Y ver si hay otras preguntas o comentarios antes de hacer el cierre. Muchísimas gracias. Hay dos preguntas más por lo pronto. Y no sé si hay tiempo, pero pueden compartir ahí o levantar la manita. Una de las cosas es, ¿hay alguna legislación
o algún proyecto en el futuro que requiera que los jueces o fiscales para considerar si es si la víctima es una víctima. At this time, I'm not aware Ahora, en este momento, no estoy enterada de algo así, of a legislation that has been de alguna passed, legislación but que ha sido pasada, we've been doing a lot of training pero hemos hecho with, bastante capacitación prosecutor's office. con oficinas de So that's fiscales, been y our entonces no focus. solamente en Arden So Dixon. at this time, I'm not Ahorita aware en este momento, que yo sepa, no hay una legislación que haya sido pasada que support requiera o apoye taking que a deeper look fiscales y at jueces Yeah, tomen capacitación de... and there is something Robin said Y here in New sí, York. I'm kind of Robin thinking dijo en Nueva how York, they are supposed to donde look sí hay lo que están us. viendo. Yeah, we've got a lot to do. Sí, hay mucho que And tenemos try que to hacer do as much todavía. as I can, at Lo least trato lo más que pueda when con working as respecto an expert cuando hablo witness como testiga experta to really kind of unpack this para for judges desempacar and esto para juries. jueces y I miembros think we del all have jurado, to get on board pero with tenemos que todos estar de acuerdo con eso. Thank you for that. And the last question, I'm seeing Y la lots última of pregunta, positive feedback in the chat. veo muchos I do have comentarios one more positivos y question, una pregunta más que but guardé if aquí possible, folks will continue sharing. But it was from Faye. era de Do you have Faye. any recommendations ¿Tiene alguna for how best to recomendación build and sobre las mejores maneras de maintain edificar y these mantener relationships? las Is it relaciones possible to advocate for con otras survivors? agencias para abogar para sobrevivientes? Doris, you want to try to address that one? Doris, ¿quiere contestar esa? Colaboración interagencia, porque usted ha hecho con oficinas de fiscales y otros. I'm sorry, can you repeat the question? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Yes. Do you have any recommendations ¿Tiene recomendaciones sobre las mejores maneras de edificar y mantener relaciones de varias agencias para que nos hace posible abogar y defender a víctimas? Sí, contáctese. Y creo que a veces pensamos que tenemos que mantenernos en nuestro círculo, pero no, hay que salir del círculo y conectarnos con otras agencias, conectar con sus oficinas del fiscal y conectarse con la fuerza policíaca y les déjele saber que la única manera que vamos a hacer una diferencia es si hablamos sobre eso y eso quizás no haga las cosas diferentes, pero empieza la conversación en su área. All right. Well, I think that's all the Bueno, pues creo que questions. son todas las Oh, preguntas. I did see somebody just asked if there's Oh, gonna be alguien a acaba de way to preguntar advocate resources. Yes. si hay una All manera para slides todas las and everything, diapositivas as well as recordings, will be y la available grabación va a on estar our disponible website en at Bona y yo se lo voy a poner ahí el chat ahí de other nuevo. than that, I think that's all. Pero sí, creo que son todas las preguntas. All right, Casey, did you have any other Casey, ¿quiere decir alguna cosa, algún comentario que quiera añadir? I just want to express No, appreciation. solamente quiero darle This wonderful apreciación por esta presentation, gran to our presentación y a interpretation el team equipo de for interpretación all your también hard work, por todo su trabajo and arduo to our y audience. también para nuestra audiencia. Your engagement has been Su incredible. participación ha sido Sharing increíble has been so brave y and han compartido tanto y han sido tan vulnerables con nosotros y que están haciendo aquí tanto amor y apoyo y colaboración en este espacio. Ha sido tan inspirante y ha sido tan bonito ser testiga de esto. Quiero regresarle el micrófono a la doctora West y señora O'Neill para sus últimos pensamientos y palabras desde el cierre, pero antes de hacer eso quiero ofrecer un par de cositas que tenemos que ofrecer. Una es que este seminario fue hecho posible por una beca del Departamento de Salud y Servicios Humanos y que el contenido quizás no expresen las vistas del gobierno, sino de los presentadores del día de hoy. Queremos invitarles, por favor, de compartir sus comentarios. And I see Brecken has Y dropped that link in the chat. veo que Elizabeth, que Brecken puso un enlace en el chat, es una evaluación. Déjenos saber
qué pensaron sobre esto y qué más les gustaría ver sobre NRCTP. Muchas gracias, gratitud hacia ustedes y regreso el micrófono a las dos presentadoras. Doris, any final words? Doris, ¿alguna última palabra? Le otorgo el micrófono. I just would like to thank everybody for being Solo here les doy las gracias por estar aquí el día de hoy and, you can share and take back to your team. y And tienen my palabras motto, y famous last words, mis últimas palabras be about it. es que no hablen sobre el trabajo, hagan el Yeah, I guess trabajo. I would say too, this was Y a creo que yo diría también, esto era un camino de 3 años gracias a Casey por su paciencia y crear este proyecto. Y gracias a todos que me han enseñado tanto a través de los años y que han invertido tanto en mí mientras yo hago este trabajo. Y si puedo ser de ayuda a cualquier persona en el futuro, por favor, contáctenme. Creo que educación debería ser gratis y entonces voy a estar poniendo todos mis recursos en mi página web y espero verles a todos en otros espacios y gracias tanto por su tiempo y su atención y aprecio el trabajo que han hecho. Gracias.